Gatsby murió y el mundo lo reconoció, pero eso no fue así todo el tiempo, pues en casi toda su historia en redes hasta YouTube lo quiso silenciar. El día de hoy vamos a hablar de una de las historias más extrañas que ha dejado el internet, porque mientras que miles de usuarios lamentan la muerte de Gatsby, muchos comenzaron a recordar algo que llevaba años generando polémica, porque las plataformas eliminaban constantemente los videos de Gatsby, pero permitían que otros creadores de contenido que sí eran altamente perturbadores, como Ami Rodríguez, Carla Bustillo, Jovit Chungus, acumularan millones de vistas. Y aquí es donde esta historia deja de tratarse de un youtuber argentino y comienza a hablar de algo mucho más grande. ¿Quién decide qué humor puede existir en el internet y por qué? Porque había algo extraño, su canal tenía millones de seguidores, pero sorprendentemente muy pocos videos, y la razón era sencilla. Muchos terminaban siendo eliminados o restringidos por la plataforma debido a su contenido polémico, algo que el propio Gatsby comentaba con frecuencia. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de Gatsby por muchas y múltiples razones. Número 1, porque el día de hoy, el 14 de junio del año 2026, muere el creador de contenido argentino Gatsby. Número 2, porque me indigna saber que este creador de contenido no tuvo el reconocimiento que merecía y que otros creadores de contenido que sí son altamente perturbadores, como los anteriores que mencioné y como los que hemos venido criticando en todo este canal de YouTube, sí sean reconocidos, no sean censurados, y una persona como Gatsby con tan solo 23 años de edad sí haya sido silenciado en el mundo de las redes sociales. Muchos de sus videos terminaban siendo eliminados y restringidos de la plataforma debido a su contenido, que era llamado polémico. Pero realmente el contenido de Gatsby era polémico. Porque lo que yo veo es que simplemente utilizaba un humor diferente, un humor negro, un humor que la mayoría de personas, muchas veces de nosotros, pensamos, y era altamente perturbador porque su contenido no iba dirigido hacia una comunidad inocente, por llamarlo de esa manera, sino iba hacia unas personas adultas ya mayores de edad. Entonces ahí es donde estaba como mi descontento con el caso, porque realmente Gatsby es para que tuviera muchos más seguidores, suscriptores y muchísimo más reconocimiento. Y lo más perturbador es que su carrera se va a volver viral, pero después de que murió. Y para mí es una de las cosas más perturbadoras, de que la carrera de una persona se vuelva popular o viralizada después que muere. Y aquí es donde surge una pregunta: ¿por qué el contenido de Gatsby era silenciado? Porque Gatsby nunca fingió ni intentó parecer su contenido familiar, nunca fingió ser un canal como otros creadores de contenido, o nunca intentó disfrazar su humor. Todo el mundo sabía exactamente lo que estaba viendo: humor negro, humor incómodo, humor que para muchos era ofensivo, pero humor al fin y al cabo. Mientras tanto, internet lleva años viralizando otros creadores de contenido que utilizan miniaturas coloridas, formatos aparentemente familiares o audiencias muy jóvenes, pero que realmente sí son mucho más perturbadores que lo que pudo llegar a ser Gatsby. Esto es lo perturbador, que una plataforma o muchas plataformas se ensañen en solo una persona y realmente no puedan ver cuál es el contenido perturbador y cuál es el contenido que solamente es humor. Vamos a hablar de cómo uno de los youtubers más populares de Argentina pasó años peleando contra una plataforma que parecía no saber qué hacer con él. Porque mientras algunos creadores podían hacer prácticamente cualquier cosa frente a una cámara, Gatsby veía cómo videos completos desaparecían, eran restringidos o simplemente dejaban de ser recomendados. Y aquí es donde esta historia se vuelve perturbadora, porque Gatsby jamás fingió ser un creador familiar, jamás fingió hacer contenido para los más pequeños y nunca intentó disfrazar su humor.
Todos sabían exactamente quién era, todos sabían exactamente qué clase de videos hacía y aún así terminó siendo uno de los creadores más castigados por la plataforma. Pero para entender por qué ocurrió todo esto, primero tenemos que entender quién era realmente Gaspi. Mucho antes de convertirse en una de las caras más reconocidas del internet en Argentina, Gaspi era simplemente un joven llamado Gaspar Prim Díaz. Nació en Buenos Aires el 28 de diciembre del año 2002. Como millones de adolescentes de su generación, creció viendo YouTube. Sin embargo, había de algo diferente en él. Mientras muchos soñaban con convertirse en futbolistas, cantantes o actores, Gaspar descubrió muy temprano que le gustaba hacer reír a las personas, pero no con el humor tradicional, no con los chistes que cuentan todos. Le gustaba el humor incómodo, el humor absurdo, ese humor que hace que una persona se ría y al mismo tiempo se pregunte qué acabo de ver. Alrededor de los 17 años, cuando comenzó a subir contenido de manera constante y poco a poco fue creando un personaje que terminaría cambiando su vida. Traje negro, corbata roja, una voz extremadamente ronca y un saludo terminaría haciéndose famoso en toda Argentina. Buenas. La fórmula parecía simple: salir a la calle, acercarse a desconocidos, hacer preguntas extrañas, crear situaciones incómodas y ver qué ocurría. Pero detrás de esa aparente simplicidad había algo que muy poco se entendía. Gaspi era impredecible. La mayoría de creadores seguían un guión. Gaspi parecía no seguir ninguno. Y justamente por eso millones de personas comenzaron a verlos. Sus videos empezaron a viralizarse. Su nombre comenzó a aparecer en todos lados. Y eventualmente pasó de ser un chico haciendo bromas en internet a convertirse en uno de los creadores más reconocidos en Argentina. Millones de seguidores, millones de reproducciones, premios, eventos, patrocinios. Parecía que todo iba perfectamente bien. Pero había un problema. El mismo elemento que lo hizo famoso también comenzó a convertirse en un problema en algunas plataformas, porque Gaspi hacía algo que las plataformas modernas odian. Era imposible clasificarlo, no era un canal educativo, no era un canal familiar, no era un canal infantil, no era un influencer tradicional. Su contenido vivía en esa zona gris, donde el humor negro, el absurdo y la improvisación se mezclaban constantemente. Y ahí comenzaron los problemas. Varios de sus videos fueron restringidos, eliminados o afectados por las políticas de las plataformas debido a lo polémico de su contenido. Aquí es donde nace la gran pregunta: ¿por qué Gaspi era considerado problemático? Porque si analizamos su contenido, era ofensivo para algunas personas. Sí, incómodo, pero jamás intentó esconderlo. También políticamente incorrecto, muchas veces, pero jamás intentó venderlo como un contenido. Jamás intentó decir que estaba dirigido hacia los más pequeños. Y eso es lo que hace que toda esta historia sea tan extraña. El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, lastimosamente falleció trágicamente a los 23 años en Río de Janeiro, Brasil. Perdió la vida en un accidente de helicóptero tras una colisión entre dos aeronaves en la zona de Recreio. Trágico incidente también viajaba el cantante estadounidense Oliver Tree y el cineasta argentino Lucas Vinale, quienes se encuentran entre las víctimas fatales. Sin embargo, lo perturbador de este caso es cómo toda su vida fue silenciada por las plataformas, simplemente por no seguir lo que está correcto en las redes. ¿Pero tú qué crees? ¿Realmente Gaspi merecía ser tan censurado?